en este video aprenderemos HTML de manera muy básica. Comenzamos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el disco duro que se llame HTML o como ustedes quieran llamar al curso, y vamos a abrir nuestro bloc de notas o bien el Notepad++, dependiendo del que quieran utilizar. Vamos a comenzar a crear nuestro primer documento HTML. Vamos a darle clic derecho en la carpeta donde vamos a utilizar nuestros documentos HTML. Vamos a crear tutorial1.html. Le decimos que sí y vamos a abrirlo en el bloc de notas. Vamos a abrir, vamos a darle todos los documentos y vamos a abrir tutorial 1. Aquí vamos a crear una etiqueta que se llama HTML y como pueden observar, HTML es una etiqueta y está encerrada entre los símbolos de menor que y mayor que. Cuando nosotros cerramos esta etiqueta, va a tener una diagonal. Algunas etiquetas se pueden cerrar después de la palabra. Por ejemplo, si hiciéramos esto, en este caso esta no. Entonces vamos a crear nuestro primer documento HTML. Si se fijan, el contenido va a estar dentro de nuestra etiqueta. Todo documento HTML lleva la etiqueta HTML, otra etiqueta dentro de él que se llama head o encabezado y otra que se llama body o cuerpo. Vamos a darle una sangría y dentro de body vamos a crear, podemos utilizar una etiqueta que se llame H1 o bien simplemente con que pongamos un hola mundo para nuestro primer documento HTML. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo en el navegador. Vamos a darle a abrir con Firefox. Listo. Este es nuestro primer documento HTML. Si se fijan, es muy sencillo. Solamente hay que crear la etiqueta HTML, la head y la body, y en la body viene el contenido de nuestro documento. Bueno, este es el primer documento que hacemos. Vamos a crear uno más. En este caso yo cerré el bloc de notas. Voy a continuar con el Notepad++. Si ustedes prefieren el bloc de notas, lo pueden seguir utilizando. Simplemente abrimos donde está el documento y listo. Vamos a copiarlo y vamos a crear tutorial 2. En este caso va a ser más fácil porque le doy clic derecho y le doy editar con Notepad++. Y listo, ya está. Entonces vamos a utilizar en este segundo documento una etiqueta que se llama H. Esta etiqueta puede tener las variantes de la 1 a la 6, es decir, de esta manera. Vamos a abrir, vamos a cerrar la etiqueta y vamos a poner un hola mundo. Vamos a crear 6 y vamos a cambiar la numeración. Si se fijan, va del 1 al 6. Listo. ¿Qué es lo que hace este documento? Va a crear
6 encabezados con diferente tamaño. Vamos a ejecutarlo en el navegador para que vean qué es lo que hace el navegador con este documento. Abrir con Firefox. Listo. Si se fijan, creó un encabezado grande, uno más pequeño, así hasta el H6. Esta etiqueta suele utilizarse de esta manera como encabezado. Ya ustedes verán cómo lo pueden adaptar a sus documentos HTML. Vamos a crear otro archivo que va a ser para el tutorial 3. En el tutorial 3 vamos a utilizar otra etiqueta. En lugar de las H's vamos a crear una etiqueta que se llama P o párrafo. Esta etiqueta se utiliza para crear párrafos dentro de un documento HTML. Vamos a ponerle hola amigos. Guardamos y vamos a ejecutar en el navegador. Clic derecho, abrir con Firefox. Ojo amigos, aquí estoy utilizando el abrir con porque mi navegador por defecto es el Edge. Este navegador en lo particular no lo suelo utilizar más Firefox porque tiene más herramientas de desarrollo. Posteriormente vamos a ir viendo los diferentes navegadores y qué provecho le podemos sacar a cada uno de ellos. Bueno, en este caso ya creamos nuestro tutorial 3 y estamos reproduciendo el documento en el navegador. Vamos a crear otro documento, tutorial 4. Vamos a abrirlo con Notepad. Y aquí vamos a utilizar una etiqueta que se llama href. Esta etiqueta lo que hace es crear un hipervínculo. Vamos a utilizar href y entre comillas vamos a poner una dirección web que nosotros necesitemos. En este caso voy a poner que se vaya a Google para probar. Aquí le vamos a poner este es un enlace. Cerramos la etiqueta A y listo. Vamos a darle guardar y vamos a reproducir el documento en Firefox. Este es un enlace. Cuando le demos aquí nos va a redireccionar a un archivo no encontrado porque está buscando este archivo en la carpeta que nosotros tenemos. Si se fijan, yo le puse www.google.com. A ver, aquí esto es importante porque si ustedes hacen referencia a un archivo dentro de su carpeta, podría ser de esta manera. Por ejemplo, si yo le pusiera tutorial 2.html y me voy al archivo, lo voy a actualizar y si se fijan ya me redireccionó al tutorial 2 porque existe en la misma carpeta. Ahora, si yo quisiera redireccionar a Google, tendría que utilizar HTTPS para decirle al navegador: este enlace está en internet y necesitas salir a internet para reproducirlo. Vamos a darle guardar y vamos a regresar al navegador y vamos a actualizarlo. Le doy al enlace y me redirecciona a Google.
Si se fijaron, esto es muy importante porque si ustedes requieren hacer enlaces, tienen que hacerlos de la manera adecuada para que no tengan problemas al momento de que se interprete el documento en un navegador. Vamos a cerrar algunas pestañas para continuar con nuestro tutorial de HTML básico. Vamos a crear ahora el tutorial 5 y vamos a utilizar aquí, vamos a editarlo, y aquí vamos a utilizar una etiqueta que se llama IMG. La etiqueta IMG suele utilizarse para reproducir una imagen. En este caso no tengo imágenes, pero vamos a utilizar un atributo que se llama alt. Por ejemplo, si yo tuviera una imagen .jpg, esta imagen estaría contenida dentro de nuestra carpeta. Acuérdense de lo que vimos ahorita con la etiqueta de ahref o de hipervínculo. Esta etiqueta, si yo tengo una imagen en mi carpeta, la va a poner en nuestro documento HTML tutorial 5. En este caso no tengo una imagen, pero puedo ponerle un texto alternativo. Si no le encuentra, va a poner este texto. Vamos a ponerle no tengo la imagen. Acuérdense que si existe la imagen en la carpeta, la va a reproducir. Si no existe, va a poner no tengo la imagen. Eso es lo que va a hacer esta etiqueta. Vamos a ejecutarla o reproducirla en el navegador para que vean qué es lo que hace. Si se fijan, ya nos puso el mensaje alternativo porque no existe la imagen dentro de nuestra carpeta. Si aquí tuviera una carpeta con la imagen, esa imagen se interpretaría aquí. Como no la tengo y le puse al documento, ¿sabes qué? No tengo la imagen, quiero que pongas no tengo la imagen. Eso fue lo que hizo. Si se fijan, es muy sencillo empezar a utilizar el HTML. Vamos a crear tutorial 6. Tutorial 6. Y en este tutorial 6 lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta BR. Vamos a crear un H1 como vimos hace rato en el tutorial 1. Podemos utilizar el contenido de nuestro documento como nosotros queramos. En el body vamos a crear una etiqueta H1 y aquí vamos a poner un hola amigos, pero yo quiero que amigos salga en otra línea. Lo que vamos a hacer es utilizar la etiqueta BR. Esta etiqueta lo que hace es hacer un salto de línea. Lo guardo y lo vamos a interpretar en el navegador. Listo. Si se fijan, la etiqueta BR lo que hace es un salto de línea dentro de nuestro documento HTML. Ahora, todas las etiquetas o la gran mayoría admiten atributos. ¿Qué son los atributos? Son propiedades que pueden tener nuestras etiquetas. En este caso vamos a ver uno en el tutorial 5. Si se fijan, la etiqueta IMG o imagen tiene un atributo que se llama source o src, que viene siendo la fuente. Otro que dice alt o alternativo. Estos son atributos. Cada etiqueta tiene distintos atributos.
Algunos son iguales, como el estilo o como pueden ser el tamaño, porque son eh, atributos de estilo, que más adelante vamos a verlo. O bien una clase, también pueden tener una clase de CSS. Estos atributos permiten que sea más fácil todavía generar un diseño especial para nuestro documento HTML. Estos atributos son muy importantes y cada uno puede ser que tengan iguales o pueden ser diferentes. Vamos a ver cómo serían estos atributos con el estilo, con el diseño. ¿Cómo serían? Por ejemplo, vamos a crear el tutorial 7 para ver precisamente cómo funciona el tutorial 7. Tutorial 7 vamos a editarlo y yo aquí hola amigos, voy a crearle un atributo que se llama estilo. Dentro de este estilo voy a hacer que el texto sea color rojo. Cuando interprete esto en el navegador, mi palabra va a salir en el color rojo. Vamos a interpretarlo. Si se fijan, ya le cambiamos el estilo. Ustedes pueden cambiar colores, fuentes, tamaños. Todo eso se puede modificar o implantar mediante hojas de estilo CSS, que más adelante vamos a ver cómo funciona todo esto. Este tipo de atributos modifican cómo es que se va a ver nuestro documento HTML, cómo va a ser interpretado en el navegador. Para eso sirve esto del atributo estilo. Dentro de nuestro documento HTML podemos incluir distintos lenguajes. Hay varias maneras en que se puede generar esto, de decirle a nuestro navegador, sabes que voy a estar trabajando en español, en inglés, en alemán. Para eso vamos a modificar nuestro navegador usando un atributo que se llama lang. Este atributo suele utilizarse en la etiqueta de inicio, que viene siendo la HTML, y de esta manera podemos indicar un cierto lenguaje predefinido. Ya si ustedes quieren hacer que su documento, como en algunas páginas, cambie de idiomas, deben utilizar otro tipo de software de JavaScript que les va a permitir hacer eso. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza esto para hacer que nuestras páginas tengan diferentes idiomas. En este caso lo que hacemos es predefinir un lenguaje. Vamos a guardarlo y lo vamos a interpretar. Si se fijan, no cambia nada, simplemente es una especificación para el navegador. Todo documento HTML, en la pestaña donde se encuentre, por ejemplo aquí, me está poniendo un título que no es el de tutorial 7. Es un título que indica la dirección donde se encuentra el documento. Podemos hacer que este título cambie. ¿Dónde? En la etiqueta head. Aquí vamos a utilizar una etiqueta que se llama título o title. Esta etiqueta lo que va a hacer
es decirle al navegador que nuestro documento se llama tutorial 7. Vamos y lo interpretamos. Listo, si se fijan ya cambió el título de nuestro navegador o de la pestaña del navegador, ahora se llama tutorial 7. Como pueden observar, el HTML es un lenguaje muy sencillo de utilizar. Las reglas dicen que podemos utilizar tanto minúsculas como mayúsculas en las etiquetas. Por ejemplo, si hiciera de esta manera, puedo utilizar mayúsculas en todas las etiquetas o bien minúsculas. Y de igual manera se va a ejecutar nuestro documento. Si se fijan, no tuvo cambios. Pero se recomienda utilizar minúsculas para que ustedes, si necesitan utilizar mayúsculas en su contenido, puedan utilizarlo sin que se pierdan o sin hacer que sea más confuso. En general se recomienda utilizar minúsculas. Aparte, mezclar minúsculas con mayúsculas en un programa puede verse más complicado. Cuando se utilizan lenguajes de backend o como PHP o como Java, usualmente se suele embeber código. Aunque no está muy bien visto, muchos programadores embeben código, es decir, crean código dentro de un mismo HTML, dentro de una misma vista, y se empieza a hacer muy problemático hacer modificaciones por este tipo de cosas. En general se recomienda evitar eso. Bueno, continuamos. Otra cosa también que se suele utilizarse es hacer comillas simples. Se recomienda utilizar comillas dobles. ¿Por qué? Porque es más sencillo ubicar atributos que tienen comilla doble a comilla simple. Aparte, a veces se suele utilizar el código JavaScript y este se suele utilizar con comilla simple. No en todos los casos, pero en muchos sí se necesita. O bien hay que concatenar cadenas y se suele utilizar una mezcla de comillas simples con comillas dobles. Usualmente si suelen hacer documentos, es preferible que lo hagan con comillas dobles. Aunque si hacen esto, no debería de haber problemas al ejecutar. Si se fijan, no pasa nada. Pero es más recomendable que utilicen comillas dobles a comillas simples en su documento. Igual, si requieren adjuntar JavaScript o CSS, es mejor utilizar un archivo anexo para modificar más fácilmente. Vamos a crear un tutorial 8 que va a ser el último en este video, y aquí vamos a modificarlo para utilizar otra etiqueta. Vamos a ponerle título tutorial 8 y aquí vamos a utilizar la etiqueta pre. Esta etiqueta sirve para formatear un texto fuera del estilo de todo lo demás. Vamos a probarlo en el si se fijan, cambió la letra, cambió la sangría. Cuando ustedes realicen un documento, van a utilizar las etiquetas que requieran. Si hay etiquetas que no utilicen, no las usen. Pero es bueno que vayan viendo qué es lo que hace cada una de ellas.
Ya depende del diseño de su página, cómo es que van a empezar a utilizar las etiquetas. Eh, con esto terminamos este video. Para posteriormente vamos a ver el de CSS, que es lo que podemos hacer básicamente con los estilos embebidos en el HTML. Y vamos a ver otros videos muy interesantes. Los invito a suscribirse y envíen comentarios de qué tutoriales quieren ver, ya sea de redes o de programación. Saludos.